Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy con el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Así que espero que sea de gran bendición este momento de estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Así que prepárate con tu Biblia, con tu cuadernito de notas, tu marcador, lapicero, lo que necesites para poder sacar el máximo provecho a este estudio que estaremos teniendo el día de hoy, ¿no? Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos encomendaremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por el día de hoy, por la preciosa oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de poder conocer tu verdad. Gracias porque la Biblia es accesible a nosotros, tenemos la facilidad de obtener una. Si no es física, la podemos obtener de vía virtual, y todo eso, Señor, es tu provisión. Tu provisión para que tengamos lo suficiente para vencer al mundo, para conocer tu voluntad, para saber el camino y para obedecer. Ayúdanos a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para que podamos vivir nuestra vida cristiana al máximo, para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Así que segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 21 estaremos leyendo el día de hoy. Así que es el momento de darle un like al video, compartirlo, ponlo en tus redes sociales, mándaselo a tus amistades, qué sé yo. Todos aquellos que tú creas que les va a ser beneficioso en su vida espiritual. Muy bien, arrancamos entonces. Dice el capítulo 12, ciertamente. Recuerda que Pablo ha venido diciendo que se está gloriando, que está gloriándose, pero a la vez lo estaba haciendo como de una forma loca, ¿no? Deja lo que leíamos la semana pasada en el capítulo 11. Pablo dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. ¿Y cuál era la locura que había que tolerarle a Pablo? Bueno, pues iba a hablar, así como hablaban los falsos maestros, aquellos que los corintios estaban muy contentos de escuchar. Y en el versículo 16 del capítulo 11 volvía a decir Pablo: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Y comienza a dar sus sacrificios, o no sus sacrificios, el sacrificio que ha pasado en el cristianismo, el dolor, las angustias. Mira, dice acá en el versículo 21, en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Y vuelve a repetir Pablo hablando con locura. O sea que es una locura echarse flores por las cosas que suceden por consecuencia del evangelio. Dice: bueno, ellos son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, yo también; son ministros de Cristo. Y dice como que estuviera hablando como loco, ¿no? ¿Por qué no lo son? Pero yo soy más. Dice: en trabajos, y comienza a dar el testimonio de todo lo que él ha hecho, ¿no?, en la vida cristiana. Ese es el contexto. Ese es el contexto en el que entramos en el capítulo 12, ¿no? Y dice el capítulo 12, versículo 1: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Entonces, él ya habló de las cosas que ha pasado los naufragios, ha pasado crisis, asaltos, hambres, robos, golpes, todo por causa del evangelio. Y en esa causa del evangelio ha sido por causa de que los corintios tengan el evangelio. O sea que parte del sufrimiento de Pablo es consecuencia de haber ido a los corintios a predicar el evangelio. Entonces esta iglesia que está rechazando a Pablo como apóstol está cometiendo una tremenda falta, y eso es lo que Pablo les está ayudando a ver. Pablo no quiere ser recibido y bienvenido en la iglesia de los Corintios porque él sea muy importante y él se lo merezca, porque lo ha sufrido. No. La intención de Pablo es de que si le reconocen la posición que tiene como apóstol, entonces quiere decir que las palabras que da tienen una validez y un peso bastante fuerte. Entonces ellos debieran escuchar y obedecer.
Y eso nos interesa a nosotros porque él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos que darle el mismo reconocimiento a Pablo para darle la validez a sus escritos, ¿no? Así que en ese contexto es de que Pablo está defendiendo su posición. No es un asunto de ego, sino que es un asunto de bienestar del Evangelio. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces ahora se va a pasar, dice Pablo, a un ámbito místico, superior, espiritual. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Dice, conozco a un hombre en Cristo. ¿Quién es este hombre que él conoce? Bueno, está hablando de él mismo, pero está hablándose como en tercera persona. Este hombre hace 14 años. No sé cuál era la situación, dice Pablo. No sé si estaba en el cuerpo, no sé si estaba fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, dice Pablo. Bueno, hace 14 años este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue llevado a las alturas. Dice, y conozco a tal hombre. Y yo sé quién es ese hombre. No sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, ¿no? Y vuelve a usar la misma frase que nos repitió aquí. Pablo hablando en tercera persona, pero tratando de ayudarnos a entender de que aún su experiencia es difícil de explicarla. Versículo 4. Este hombre fue arrebatado al paraíso. Entonces ya nos está hablando de cosas bien interesantes. Pablo acá dice, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, ¿esto que fue arrebatado fue una visión? ¿O realmente fue arrebatado y llevado a las alturas? ¿Sería una visión o sería que realmente fue tomado y fue llevado a las alturas? Una pregunta para que tú te detengas a reflexionar y a investigar también. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Inefable quiere decir como bien difíciles de expresar, ¿no? Dice acá que al hombre no le es dado al hombre expresar. Difícil de poder poner en palabras las cosas que vio este hombre, dice. En este caso es Pablo, ¿no? De tal hombre me gloriaré. O sea, si voy a hablar o me voy a sentir orgulloso, me voy a sentir orgulloso de ese hombre, de ese que fue arrebatado, de ese que tuvo las visiones, de ese que oyó palabras que no puede expresar con sencillez ni facilidad. De tal hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y entonces, como que si hubiera una especie de división entre el Pablo espiritual y el Pablo físico, ¿no? Más o menos lo que nos quiere dar a entender, ¿no? Pero a lo que Pablo está apuntando no es de que no es de que en él haya dos personas, no es de que haya un Pablo espiritual y un Pablo físico. Lo que Pablo está llamando la atención aquí es de que a este Pablo que está aquí, el que está escribiendo las cartas, este tiene debilidades. Y si yo me voy a gloriar, dice Pablo, me voy a gloriar de en sus debilidades. ¿Cómo puedes gloriarte tú en tus debilidades, hermano? ¿Cómo podemos hacer eso? Mira lo que dice el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esto está bien retador para nosotros. Pablo nos da la razón por la cual no existe en su corazón el deseo de gloriarse de estas cosas. Cosas sobrenaturales. Cosas especiales de Dios dadas a una persona única y especial, ¿no? Como una super elección especial de parte de Dios para presentar estas visiones o sueños o lo que haya sido, donde se le muestran cosas que no se le muestra en su mayoría a nadie, pues.
Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es algo grande, esto es algo tremendo, esto es algo único. Pero dice Pablo, yo no me voy a gloriar de eso. Y él da la razón. Y aquí es donde podemos ir afirmando la humildad que había en el corazón de Pablo. Dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, Pablo dice, si alguien va a calificarme, a evaluarme, que lo haga por lo que esa persona ve y por lo que esa persona oye de mí, no por lo que yo pueda decir de mí mismo. En otras palabras, Pablo nos lo había dicho ya, que la gloria que realmente vale es la que viene de Dios, no de uno mismo. Porque eso es lo que están haciendo los falsos maestros. Están hablando muy bien de ellos, están echando porras, ¿no? Se están exaltando ellos mismos. Y Pablo decía, se comparan con ellos mismos. O sea, no se comparan con otro de los 12, no. Se comparan entre ellos, ¿no? Y entonces Pablo dice, yo no me voy a echar porras a mí mismo. Yo quiero que la gente piense de mí, dice Pablo, y me voy a limitar a eso. A que piensen de mí en base al análisis y a la evaluación que hacen de lo que ven en mí y de lo que oyen de mí. O sea, las palabras que Pablo da, las enseñanzas de Pablo. No lo que la gente anda diciendo de Pablo, no. Es lo que oyen de las palabras de Pablo y de lo que ven en la vida de Pablo. Dice el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces Pablo dice aquí, no solamente no es para yo atraer atención y buscar gloria para mí, sino que esa situación es una situación tan única que pudiera en el ser humano, dice Pablo, despertar un algo en el corazón, en el ego, que pudiera sentirse superior a los demás. Y entonces Pablo dice, para que yo no cayera en esa tentación, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en la carne. Entonces, aquí viene esto que es muy común que hemos escuchado, el aguijón de Pablo. ¿Cuál es? ¿Qué será? ¿Qué sé yo? ¿No? Mira las características del por qué. El aguijón que tenía Pablo en la carne. Está hablando de esto algo físico, por decirlo. Algunos dicen que es una enfermedad o era una enfermedad lo que tenía. Otros creen que era alguna tentación muy fuerte la que tenía. No sabemos realmente cuál era el aguijón que estaba teniendo Pablo. Era algo que le molestaba. Era algo que él no quería. Era algo que le desagradaba. Pero es algo que Pablo entiende que le fue dado. ¿Ok? Esto está tremendo. Que le fue dado. Eso quiere decir que alguien que conoce a Pablo se lo dio. Y se lo dio para el bien de Pablo. ¿Quién es el que tiene ese control? Es Dios. Entonces Pablo está afirmando de que el aguijón en la carne es algo que le fue dado con un propósito. Y el propósito es de mantenerlo humilde y no permitirle que se exalte de una forma desmedida, dice él. Dice que es un mensajero de Satanás que le abofetea. O sea, le fue dado cierto permiso a este mensajero para que venga con Pablo y haga lo que tiene que hacer con Pablo. Pero la intención de eso es de que Pablo se mantenga en humildad. ¿Ok? Interesante. Recuerda que el diablo también trabaja para los propósitos de Dios. Decía Martín Lutero, el demonio de Dios. Porque Dios está en control. ¿Recuerda la historia de Job? Cómo Satanás obtuvo permiso de Dios para poder hacer lo que le hizo a Job. Si no hubiera tenido el permiso de Dios, no hubiera podido hacerlo. Esta es una historia similar.
llegó para venir a humillar a Pablo. Pero Pablo entiende detrás de este sufrimiento, detrás de este aguijón, detrás de este dolor, detrás de esta humillación, él entiende que es para beneficio de él y él se va a encargar de que en esta debilidad Dios sea glorificado. Tremendos principios que tú y yo debemos tener para nuestra vida. Dice que este era un mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Segunda vez que nos dice esto, para que no me exalte desmedidamente, para que no me enaltezca en sobremanera. Y entonces viene aquí también la petición de Pablo, porque le incomoda esa situación. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esto. Este es un aguijón. Este es un aguijón que está en mi carne. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, me está frustrando, pero me está manteniendo humillado. ¿No? Dice, y le he pedido a Dios que me lo quite. 3 veces rogó al Señor. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sabes que no todas las peticiones las cuales tú tienes delante de Dios, Dios va a responder con un sí? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que no porque somos hijos de Dios y no porque pedimos con fe, Dios está obligado a responder nuestras peticiones? Porque es su gracia y su misericordia la que responde. Y es en su gracia y en su misericordia como obtenemos respuesta a nuestras oraciones. Pero Dios no está obligado, mi hermano, a responder a tus oraciones o a mis oraciones. Pero en su misericordia lo hace. Nos exhorta a hacerlo. Nos motiva a hacerlo. Nos dice que seamos constantes. Nos dice que seamos diligentes en la oración. Nos dice que pidamos, ¿no? Que pongamos delante de Él nuestras angustias, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Que todo lo pongamos delante de Él. Pero no quiere decir de que Dios está obligado a responderlas de la forma en que nosotros esperamos que la responda. Y este es un claro ejemplo. Y mira los ingredientes. Pablo, apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo seleccionó, lo marcó de tal manera en el camino a Damasco, le hizo un llamado bien personal, le dio un propósito bien específico, le dijo, vas a ir para los gentiles. ¿No? Es un hombre que vive en santidad, ¿ok? Es un hombre piadoso y es un hombre de fe, porque Pablo tiene mucha fe. ¿Te recuerdas que en una ocasión Pablo estaba predicando en la noche? Se tardó mucho esa predicación, un muchacho estaba en la ventana, se quedó dormido, se cayó, se murió. Pablo llegó, oró, el muchacho resucitó, un milagro, pero siguió la predicación. Y Pablo continuó hablando. Aquí no se quedaron hablando de wow, ¿qué viste en la otra vida? ¿Qué se te apareció? ¿Qué te dijo Dios si lo viste? No pasó nada de eso. Pablo siguió predicando. Pero lo que voy es el milagro. Un hombre de fe. Pero este hombre de fe, con toda la fe que tenía, con toda la santidad que tenía, con todo el propósito dado por Dios, con toda la bendición que tenía de Dios, con toda la llenura del Espíritu Santo que tenía de Dios, hizo un ruego a Dios y Dios le dijo no. Bástate mi gracia. Por eso no podemos nosotros demandarle a Dios que haga lo que estamos pidiendo. Dice el versículo 9, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, este aguijón en mi carne es algo que me debilita. Y en medio de esta debilidad, corro a Dios y ahí encuentro mi fortaleza. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú puedes hacer las cosas, mi hermano, dirías, ¿para qué necesito a Dios? Pero si tú no puedes hacer las cosas, vamos con Dios para que nos ayude a hacerlo. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. Y ahí es donde se lleva la gloria a Dios. Dice el versículo 9,
Por tanto, estoy leyendo la mitad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La clave, dice Pablo, del poder perfeccionado de Dios está en poder gloriarse en las debilidades. Vamos a ponerlo de rojo para que no perdamos el punto y lo podamos relacionar. El poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto hay que gloriarse en las debilidades. O sea, no te eches porras en lo que puedes hacer. Mira tus debilidades y ahí busca cómo Dios puede obrar, y entonces gloríate en las cosas que Dios ha hecho en tus debilidades. Dice ahí, para gloriarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Entonces ahora viene el gozo de Pablo, que es el resultado del amor que siente por Cristo. Poder aceptar las debilidades, poder aceptar la humillación y poder estar gozosos en las debilidades y en la humillación es el resultado de un corazón que ama a Cristo. ¿Cómo ves tú tus debilidades, mi hermano? ¿Cómo las enfrentas? ¿Hay tristeza, hay angustia, hay una queja? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué le pido y Él no hace nada? ¿O te gozas, aceptas, sigues avanzando en medio de tus debilidades y trayéndole gloria a Dios? Dice Pablo que por amor a Cristo se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos ir más o menos descubriendo cuál puede ser el aguijón de Pablo. Pero nos quedaríamos cortos porque no nos dice claramente qué es. Simplemente especularíamos cuál es este aguijón de Pablo. Pero estas otras experiencias que son más claras, nosotros las hemos vivido. Y podemos entonces tomar una mejor idea de dónde aplicar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Gozarnos en debilidades, gozarnos en afrentas, o sea, cuando hay algo en contra de nosotros, cuando estamos pasando necesidades a causa del Evangelio, cuando nos persiguen a causa de ser cristianos, cuando pasamos angustias a causa de ser cristianos. Porque en esas áreas, mis hermanos, es donde nosotros somos débiles. Porque no las podemos manejar, no las podemos controlar, está fuera de nuestro control. Es una fuerza externa la que está trayendo el problema. La necesidad, la persecución, la angustia, la afrenta, debilidades. Pero es ahí donde corremos a Dios y es donde encontramos nuestra fortaleza. Y nos damos cuenta de que si no hubiera sido por ese momento de debilidad, mis hermanos, si no hubiera sido por esa debilidad, no hubiéramos descubierto el poder de Dios para ayudarnos en esa debilidad. Y eso es a lo que Pablo le llama, debemos gloriarnos más en esas debilidades. Porque descubrimos más a Dios, nos acerca más a Dios, nos empuja a amar y a necesitar más a nuestro Señor. Así que estoy esperando un paquete. Pues estoy viendo acá mi celular a ver en qué momento llega, porque está lloviendo allá afuera y no quiero que se me vaya a mojar. Versículo 11. ¿Me he hecho un necio al gloriarme? Vosotros me obligaste a ello, dice Pablo. ¿Recuerdas que él estaba echándose porra? Bueno, no echándose porra, sino contando todas las cosas que él había hecho por Cristo, ¿no? Y él dice, bueno, esto es como una locura, porque no debiera yo estar diciendo todo esto. Bueno, ¿me hice necio al gloriarme? Bueno, me sentí obligado por ustedes. Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros. O sea, la iglesia de Corinto, dice Pablo, debía haber dicho, gloria a Dios por Pablo.
Señor, estamos muy agradecidos por Pablo porque nos trajo el Evangelio. Estamos agradecidos con Pablo porque nos reprende y nos ayuda a encontrar el camino correcto que debemos seguir. Estamos muy agradecidos, Señor, con Pablo porque, aunque es fuerte, nos está ayudando a ir en la dirección sana y correcta. Dice Pablo, eso es lo que debiera haber escuchado yo de ustedes. Pues yo debía haber sido alabado por ustedes. ¿Por recuerdas cuál es la actitud de los corintios hacia Pablo? Lo están rechazando. Dice, en nada he sido yo menos a aquellos grandes apóstoles. Pero ¿cómo se califica él? No soy nada en realidad. Pero carnalmente y humanamente, comparándonos con los otros grandes apóstoles, y esta es esta frase que la hemos leído otras veces de Pablo en esta misma carta como superapóstoles, no he sido menor que ellos, dice Pablo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Dice Pablo, ustedes han sido testigos de que yo he sido respaldado por Dios en mi ministerio. Así que ustedes deberían de honrarme. Deben haberme alabado ese Pablo. No está buscando adoración, sino en otras palabras, ustedes deberían seguir amándome en vez de estarme rechazando. Cuando he estado entre ustedes, he dado testimonio de que el poder de Dios está. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? ¿No? ¿En qué he sido yo menos? Dice Pablo. ¿O en qué habéis sido menos ustedes? En comparación, lo que Pablo está diciendo es, en todos los viajes que he hecho, he plantado muchas iglesias. No los he tratado a ustedes de menos a como he tratado a las otras iglesias. A todas las iglesias las he tratado igual, les he dado el mismo cuidado, les he dado el mismo amor, las mismas instrucciones, la misma enseñanza, las mismas demandas de santidad y de disciplina. A todos por igual. ¿Los he tratado diferente a ustedes en comparación a las otras iglesias? No, de ninguna manera. Versículo 13. ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. ¿Sabe cuál es la diferencia, dice Pablo, entre ustedes y las otras iglesias? En que las otras iglesias se encargaron de suplir mis necesidades. En cambio, ustedes, la diferencia es de que otras iglesias se encargaron de suplir mis necesidades, mientras yo suplía la necesidad espiritual de ustedes. O sea que los corintios no habían apoyado, y aquí está apuntando al lado económico, no habían apoyado el ministerio de Pablo. Y esto no lo dijo ya anteriormente Pablo. Han sido las otras iglesias las que apoyaron. Por eso dice Pablo, yo no he sido gravoso para ustedes. Y esa ha sido la diferencia. Y mira que recuerda, mi hermano, que cuando leímos nosotros, cuando empezamos la primera carta de los Corintios, hacíamos una especie de introducción y nos dábamos cuenta de que Pablo, cuando llega a Corinto, Corinto es un lugar que en su mayoría son esclavos. Eran antiguos esclavos que ahora eran libres, pero que habían alcanzado cierta riqueza. Entonces, mal por decirlo así, económicamente la iglesia de Corinto no estaba. Sin embargo, era una iglesia que no apoyó el ministerio de Pablo. Entonces Pablo, es la única diferencia entre ustedes y las otras iglesias es de que los otros han sido generosos y ustedes no. Perdónenme este agravio. Perdónenme, es una forma bien sarcástica, perdónenme si les he ofendido tanto al no ponerles una carga a ustedes económica también. Puede sentirse el sabor en las palabras de la molestia de Pablo, ¿no? Dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Quiero ir otra vez a verlos. Estoy preparado. Ya está listo para ir y visitarlos por tercera vez. No seré gravoso, o sea, seguirá igual la misma cosa, no se preocupen ustedes, no tienen que cubrir ningún gasto. Porque yo no estoy buscando lo que es de ustedes. ¿Ok? Dice Pablo.
Yo los busco a ustedes. Yo quiero estar con ustedes. No quiero lo que ustedes tienen. Y ahí pone un ejemplo. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces da esta principio, pudiéramos nosotros decir, ¿no? Los papás son los que crían a los hijos. No los hijos son los que crían a los padres. Los papás son los que sostienen a los hijos, no son los hijos los que sostienen a los padres, ¿no? Entonces, cuando tú eres un niño pequeñito, tus papás se encargan de suplir todas tus necesidades. Esto es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Ustedes, mis hermanos, ustedes no deben, dice, los hijos no deben atesorar para los padres, sino que los padres deben atesorar para los hijos. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, ya es que está hablando de lo material. Y dice que no le pesa, él lo va a hacer con placer. No me importa, dice Pablo, la economía o los ahorros o lo que yo pueda tener, dice Pablo, no me importa gastarlo por amor a ustedes. A mí no me importa eso, mi corazón no está en lo material, dice Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. No solo es lo material, dice Pablo. Yo mismo me estoy acabando, pero lo hago por amor a ustedes. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Y Pablo dice, no sé cómo está el corazón de los corintios cuando está leyendo esta carta, mi hermano, pero si la tomamos nosotros personal, nos causaría cierto dolor. Viendo a Pablo, el hombre que se entregó, que se sacrificó, que llevó el evangelio, que ahora son creyentes, que estos tienen salvación, que Dios usó a Pablo para todo eso. Y ahora le han rechazado a Pablo. Y ahora Pablo regresa con esta carta. Bueno, les envía esta carta y les hace ver. ¿Qué pasó con el corazón de ustedes, corintios? ¿Perdieron el amor? ¿Qué sucedió con ustedes? Que terminaron odiándome. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? Que terminaron rechazándome. Yo no he sido una carga para ustedes, dice Pablo. Es más, lo que yo tengo estoy dispuesto a darlo y gastarlo. Y yo mismo físicamente me gasto por amor a ustedes. ¿Y saben qué? Dice Pablo. Y esto es lo tremendo. Lo voy a hacer aunque amándoos más, sea amado menos. En otras palabras, lo voy a hacer en amor a ustedes, aunque ustedes no muestren amor, no me muestren amor a mí. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Dice Pablo, nunca ha sido una carga para ustedes y mucho menos les he engañado a ustedes. Ni aun a los que yo envié allá con ustedes, a Tito y al hermano, tampoco les engañaron, tampoco fueron carga para ustedes. No, aquí todos hemos caminado de la misma manera, dice Pablo. Este es el corazón de un padre que está dolido por estos hijos en rebelión que le están rechazando. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? No me importa, lo seguiré haciendo por amor a ellos. Dice el versículo 19, deja ver cuánto tiempo lleva. El versículo 19 dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. ¿Pensás que aún nos disculpamos con vosotros? Mira, delante de Dios, como pongo testigo a Dios y pongo testigo a Cristo, ¿no? Muy amados son ustedes. Y todo lo que Pablo dice, todo lo que buscamos para ustedes es para edificación. O sea, el sacrificio que Pablo está teniendo es para beneficio de la misma iglesia. Dice, pues me temo que cuando llegue, voy a llegar, recuerda que dijo que es la tercera vez, ya estaba preparado para ir a verlos. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero.
Dice Pablo, y este es este es el final de este capítulo, pero no sé si puedes tú sentir la desilusión quizá del corazón de Pablo al ver esta iglesia. Una iglesia que ha albergado en su corazón arrogancia, que ha albergado en su corazón envidias, que ha albergado en su corazón amargura, enojos, divisiones. Dice Pablo, me temo que cuando yo llegue allá con ustedes, no los encuentre como me gustaría encontrarlos. Y si yo no los encuentro como me gustaría encontrarlos, dice, yo voy a ser hallado, dice, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. En otras palabras, yo voy a llegar con ustedes y me los voy a encontrar de una forma que no quiero encontrarlo. Y entonces él ya nos había dicho de que iba a ir de una forma muy fuerte a esta iglesia. En cuanto a corrección, iba a ser severo. Y dice, y entonces ustedes me van a ver a mí como no me quieren ver, de una forma severa. Dice, que haya entre vosotros contiendas. Y esta es la razón por la cual, dice Pablo, tengo el miedo de que ustedes sigan en su vida de pecado. Porque no es posible, mi hermano, que la iglesia que tiene el Espíritu de Dios sea una iglesia que tenga ese corazón lleno de rencor, lleno de amargura. Entiendo, mis hermanos, cuando hay 2, 3, un pequeño grupito en algún lugar, en alguna iglesia que pudiera albergar rencores, iras, amarguras. Pero no toda la comunidad de fe. No toda la comunidad de fe. El problema que ve Pablo aquí es de que la iglesia como comunidad no haya sido transformada por el poder de Dios. Dice, tengo miedo de ir allá con ustedes y encontrarme con contiendas, con envidias, con iras, con divisiones, con maledicencias, con murmuraciones, con soberbias, con desórdenes. Una vida de pecado, prácticas pecaminosas que debieran haber terminado desaparecidas ya por el poder del Señor. Dice Pablo, yo tengo miedo que cuando yo vaya, ustedes sigan igual. Dice el verso 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces dice Pablo, tengo miedo de ser humillado por Dios entre ustedes. ¿Humillado en qué sentido? Esta es mi interpretación o mi forma de explicarlo mejor. Como que Dios le diga, Pablo, mira, acá está la tremenda iglesia que tanto amas, por la que tanto oras. Mírala, aquí está entre envidias, entre divisiones, entre soberbias, entre murmuraciones, entre contiendas. Mira, tremenda iglesia, Pablo. En ese sentido, puedo explicar lo que Pablo está comunicando. Ser humillado por Dios entre ellos, como la mira. Y esta es la iglesia, esta es la novia, la que él dijo, tengo el celo de prepararles a ustedes como una novia perfecta para Cristo. Dice, entonces quizá yo tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Entonces Pablo dice, tengo también la ligera sospecha de que muchos de los que han pecado continúan con su vida de pecado, no han cambiado, siguen siendo los mismos. Mi hermano, hermana, ¿sigues siendo tú la misma persona que fue el año pasado, o hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 años? ¿Tienes las mismas actitudes? ¿Está el mismo corazón amargado? ¿Existen las mismas divisiones? ¿Eres la persona que sigue murmurando? ¿Que tiene soberbia en su corazón? ¿Que tiene envidias?
que tiene enojo, se pelea con medio mundo, que tiene contienda. ¿Eres tú la misma persona, mi hermano, mi hermana? Eso es lo que Pablo está llamándole la atención a esta iglesia de Corinto. Tengo miedo de ir allá con ustedes, y yo no me los encuentre como me gustaría encontrarlos, y entonces me voy a poner, diría Pablo, diría yo, interpretando a Pablo, me voy a poner como ustedes no quieren que yo me ponga. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y entre todo eso yo seré humillado. Y voy a llorar por muchos días, por mucho tiempo, por muchos de ustedes, porque han sido pecadores y no se han arrepentido. Y continúan practicando la inmundicia, la fornicación y la lascivia que antes cometían, la continúen haciendo. Esta es una carta bastante lamentable y triste. Nos ayuda a nosotros, mis hermanos, porque como creyentes debemos dar frutos de transformación. Debemos experimentar el cambio que viene de parte de Dios. Esa es la iglesia. Algo nuevo. Nosotros nos llenamos la boca al decir todas las cosas son nuevas. Aquí todas las cosas son nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y no sabemos de memoria esos pasajes y nos agrada repetirlos. Pero debemos vivirlos. No simplemente debemos repetirlos. Debemos vivirlos. Y esto es lo que Pablo está llamando la atención a esta iglesia. Si Pablo llegara a la iglesia, hoy leía un post en Facebook y decía, si Pablo viviera, seguramente nos escribiría una carta como iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo son regaños para arreglar pecado. Y este post decía, si Pablo viviera, nos escribiría una carta. De eso debemos tener cuidado, mis hermanos. Aunque parece un chiste, estamos lidiando con la vida eterna. Cristo viene pronto. En cualquier momento el Señor puede hacernos rendir cuentas. En cualquier momento tendríamos nosotros que enfrentar a Dios y rendirle cuentas de nuestra vida. Por eso es necesario de que tú y yo pongamos atención a nuestra vida espiritual. No caigamos en el error de los corintios. Ni por un instante, mi hermano, caigamos en ese error. Porque va a ser muy difícil salir, porque se puede convertir en una práctica, en parte de nuestra vida, y nosotros pudiéramos continuar creyendo que estamos en el Señor, pero todavía viviendo en pecado. Esta iglesia de Corinto, Pablo dice, estos hermanos, o esta gente de la iglesia de Corinto, practicando este tipo de pecado, sin arrepentimiento. Eso no es ser cristiano. Mi hermano, ser cristiano no es ir a una congregación. Estar en una congregación no te hace ser cristiano. Eso no sucede. Mi pastor en Chicago decía, yo puedo ir todos los días a McDonald's y eso no me va a convertir en un Big Mac. Y es lo mismo acá, mi hermano. Puedes ir todo el tiempo a la iglesia, al edificio donde se reúne el grupo, pero eso no te hace cristiano. La evidencia que tú tienes de tu cristianismo es el Espíritu de Dios en tu vida, transformándote constantemente. Busquemos al Señor y busquemos la transformación de nuestra vida. No seamos los mismos de antes, ni incluso el de ayer tiene que ser el mismo hoy, porque debemos ir de triunfo en triunfo, debemos ir de aumento en aumento, debemos ir de cambio en cambio, debemos ir de transformación en transformación. Así que es necesario poner atención a nuestra vida espiritual. No caigamos en el error de los corintios. Pablo nos enseñó bastantes cosas aquí. Nos cuenta su experiencia a través de visiones y a través de revelaciones, pero no se gloría en esas cosas, dice él. Y nos da una tremenda lección. ¿En dónde se debe encontrar la gloria del hombre? En la debilidad. Porque es ahí donde Dios se hace fuerte, ¿no? Esa es la verdadera medida de la grandeza cristiana. Encontrar nuestra fortaleza
en nuestras debilidades por obra del Señor Jesucristo. Él fortaleciéndose ahí. Muy bien, te voy a dar algunas preguntas para que tú puedas continuar con la reflexión de lo que el día de hoy leímos. Espero haber sido lo suficientemente claro para poder dejar estos puntos de una forma sencilla y atenderlos y obedecer. Eso es lo importante, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Vamos a quitar la Biblia de aquí para que tú puedas tener fácil acceso a las preguntas. ¿Qué crees que representa este aguijón en la vida de Pablo? ¿Cuál puede ser el aguijón que tú tienes, mi hermano? Aquello que te mantiene en humildad. Lo que constantemente te humilla para que no te exaltes, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestras propias debilidades y aflicciones? La otra pregunta, ¿cómo podemos experimentar y depender de la gracia de Dios en nuestras propias vidas? Depender de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos experimentar esa gracia de Dios? ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo la gracia de Dios nos fortalece en los tiempos de debilidad? Piensa en algo en tu vida, ejemplos claros y concretos, en donde tú has sido fortalecido en tus debilidades. Otra pregunta, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva sobre la debilidad y reconocerla como una oportunidad para que Dios muestre su poder en nuestras vidas? ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar vivir en esta dependencia de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas? ¿Qué desafíos enfrentamos al intentar vivir en esta dependencia de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas? Total dependencia de Dios, mi hermano, mi hermana. Así es, te dejo también un pequeño anuncio aquí. Hemos hecho unos devocionales, seguramente tú los has escuchado por las mañanas. De lunes a viernes estamos dando lectura a los devocionales, estamos en el libro de Éxodo, en las lecturas que estamos teniendo por las mañanas, pero tú puedes adquirirlo físicamente, los libritos, para que puedas hacerlos a tu velocidad en tu casa, al tiempo que tú tengas con la familia. También puedes sentarte con la familia y poder ahí detenerte y escuchar o escribir y leer para que tu espiritualidad vaya aumentando cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y es una ayuda para que puedas leerte toda la Biblia también de una forma, no solamente una lectura, sino reflexionando en cada uno de los capítulos. Así que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, tenemos Número, tenemos Deuteronomios, tenemos también Jueces y tenemos a Josué. Así que tenemos ya varios libros, gracias a Dios. Hay varios devocionales, ¿no? También quiero mostrarte este otro libro que es Santiago, un llamado a la acción, lecciones transformadoras para la vida piadosa en plenitud. Un libro que te puede ayudar en tu lectura de la misma carta de Santiago, ¿no? Esa es la intención, poder ayudarnos en la lectura de la Biblia. No enseñarte algo totalmente diferente, sino ayudarte a entender lo que está ahí escrito, porque esa debe ser nuestra base de fe. Así que mi intención con las cosas que se escriben es para que te ayude al mejor entendimiento de la palabra escrita, la revelación de Dios, la Biblia. No quiero enseñarte cosas nuevas. Muy bien, no es mi intención, ni la sé tampoco. Así que Dios te bendiga, que te guarde, mi hermano. Espero que haya sido de bendición este momento de estudio que tuvimos. Fue de mucha bendición para mí. Hay un tremendo reto que nos deja Pablo acá en su carta. Un tremendo reto a la santidad, al amor hacia aquellas personas que han marcado nuestra historia en la vida cristiana y espiritualidad, a responderles con amor y con respeto, con cuidado, con atención a aquellos que nos dan el consejo y nos exhortan en el camino de santidad. Varias exhortaciones que podemos sacar de estos estudios, mis hermanos. Así que te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro y nos despidamos en oración. Padre amado, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos mucha sabiduría, te pedimos todo lo necesario, el poder de tu Espíritu en nosotros, para que nosotros no caigamos en los errores que esta iglesia de Corinto cayó. Oh Dios, ayúdanos a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Que nada se apodere de nosotros que pudiera ser una piedra o una raíz de amargura o algo tan difícil
que termine alejándonos de ti y perdamos la tremenda oportunidad de nuestra vida. Ayúdanos a ser honestos, sinceros, a ser fieles, a ser diligentes. Ayúdanos a cumplir. Queremos honrarte, queremos glorificarte y queremos en nuestra debilidad encontrar la fortaleza en ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están viendo estos videos o lo están escuchando, y cualquiera sean sus necesidades, Señor, que tu mano se extienda y supla y sustente. Padre amado, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Así que te dejo con un anuncio final. Recuerda darle un like al video, compartirlo, ponlo en tus redes sociales, qué sé yo. Ayúdanos a regar esta palabra santa que ha traído vida a nosotros. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.